Según el concejal del PP, Álvaro Queipo, a 31 de diciembre había facturas pendientes de pago por valor de 1,2 millones de euros. El Partido Popular aprobó el plan de ajuste, aunque no se sabe de dónde se va a recortar. Se les presentarán las medidas en un próximo pleno. Pues fue un pleno muy tranquilo, muy constructivo, y lo más destacable yo creo que es la presentación del plan de ajuste por parte del Ayuntamiento, digamos las líneas básicas de lo que va a ser el plan de ajuste. Nosotros como Ayuntamiento, todos sabemos que el Gobierno de Mariano Rajoy ha presentado un decreto ley que permite a los ayuntamientos endeudarse para pagar a los autónomos a fecha 31 de diciembre de 2011. Y en este Ayuntamiento teníamos aproximadamente una deuda con autónomos, facturas sin pagar en los cajones, que ascendían entre 1.200.000 y 1.300.000. En este pleno lo que se nos ha presentado es esa cifra, que es lo que se debía en facturas a fecha 31 de diciembre, y ahora pues lo que se nos permite es endeudarnos, pedir un crédito para pagar a todos esos pequeños empresarios, autónomos, pequeños comercios que han estado prestando servicios al Ayuntamiento y que ahora mismo están sin cobrar y es urgente que cobren. Hemos aprobado esa cantidad y hemos dicho que adelante, ¿no? Que adelante con ello porque la gente está sufriendo y tampoco hay que hacer escarnio de la situación. Si se puede pagar, aunque haya que endeudar al Ayuntamiento, pues paguemos y empecemos de cero, ¿no? Entonces lo que tenemos ahora es 1.200.000, 300.000, que necesitamos pedir esa financiación y devolverla en 10 años. Para devolver esa financiación en 10 años lo que se va a tener que hacer es un completo plan de ajuste de años vista, y ahí se exigirá al alcalde que presente dónde va a meter la tijera, por así decirlo, dónde va a recortar para poder devolver ese dinero y sus intereses, obviamente, de aquí a 10 años. Lo más interesante será saber en el próximo pleno dónde exactamente se va a meter la tijera y dónde se va a recortar exactamente para poder devolver esa financiación. Porque claro, no es lo mismo recortar en servicios que no son básicos que recortar en personal. Y claro, recortar en personal se puede hacer de muchas maneras. Puede haber bajadas de sueldos o puede haber despidos. Y entonces es importante saber qué es lo que va a hacer el alcalde, porque es una cuestión muy crítica y muy complicada, nada agradable, desde luego. Lo que sí que nos anunció ya es que va a haber un recorte de las inversiones casi total. Solamente va a haber inversiones en los próximos años que estén subvencionadas en un 80-90%. Y esto, claro, es sorprendente, ¿no? Es un poco contradictorio, porque nosotros ya habíamos advertido de la situación económica que tenía el Ayuntamiento, ya habíamos advertido de que había que pagar facturas que estaban sin pagar. Y el propio secretario había advertido que una inversión que tenía prevista el alcalde, que era renovar por completo la casa consistorial, que yo desde luego y el Grupo Popular no entendemos la necesidad de arreglar la casa consistorial porque no se cae, ni hay goteras, ni impide el trabajo, ¿no? Nos metía una cantidad de 400.000 euros, es decir, casi medio millón de euros extra que íbamos a tener que meter en números rojos al Ayuntamiento, y que todos le advertimos que era una locura, y eso se presentó hace tan solo unos meses, incluso con el consejo del secretario interventor, que dijo que el Ayuntamiento no iba a poder hacerse cargo de esa cantidad, que era imposible. Aun con todas, el alcalde siguió adelante y ahora vemos que unas pocas semanas después dice que las inversiones van a ser cero, con lo cual abandona ese proyecto y termina dándonos la razón a los que se nos acusó de ser muy críticos. Porque a su juicio, ¿dónde habría que recordar? En festividades ya ha dicho, pero después con respecto a otros gastos, ¿qué haría el Partido Popular? Está claro que hay una serie de gastos que tienen todos los ayuntamientos que son absolutamente secundarios. Estamos hablando de comidas, carteles, de todo este tipo de cuestiones que son mucho dinero a lo largo del año porque se van acumulando y es bastante, y que eso es totalmente recortable, ¿no? Luego hay más cosas que son recortables. Los gastos que hace, por ejemplo, el alcalde, ¿no? Ya se ha anunciado desde el gobierno una rebaja del sueldo de los alcaldes obligatoria. Bueno, pues creemos que por fin el alcalde va a tener un sueldo que va a ser acorde con lo que tiene que cobrar. Ya veremos cuánto es y seguramente le va a parecer poco, visto lo que está cobrando ahora mismo. Se puede recortar también el uso que hace de la furgoneta para moverse del ayuntamiento a su casa. Eso se puede recortar también. Luego, obviamente, habrá que hacer recortes y ya ha dicho que estará sobre el 10% en personal. Pero nosotros no apostamos por echar al 10% de la gente. Apostamos porque haya una bajada de salarios que sea lo menos drástico posible y que ese 10% se mantenga, pero que todo el mundo pueda mantener su puesto de trabajo, por supuesto. No queremos que se eche a nadie a la calle. Y bueno, luego hay que ir analizando partida por partida en los presupuestos. En todas las partidas hay cosas superfluas y sobre todo en inversiones. Inversiones habrá que recortar, y ahí le doy la razón al alcalde, prácticamente al 100%. O sea que hay de dónde sacar. La cuestión es hacerlo con inteligencia para que sea el menor impacto posible a la gente que trabaja en el ayuntamiento y para los vecinos del concejo, ¿no? El alcalde de Castropol señala que para aumentar los ingresos se impondrá el pago del IBI a torres eólicas y se ajustarán las tasas o precios públicos de cada servicio, adaptándolo al coste real. En cuanto a gastos, se prevé recortar 800.000 euros en inversiones. Se realizarán aquellas actuaciones que supongan mayor subvención y poco aporte municipal.
También se reducirán los gastos culturales, deportivos y festivos. Si se consiguiese el ahorro necesario, no se tocarían los gastos de personal y, en caso de tener que hacerlo, se rebajarían los salarios un 5 o 10%. También se amortizarán plazas por jubilación y, en cuanto al servicio de socorrismo, se contratará menos personal y por menor periodo de tiempo. Teniendo en cuenta la situación actual del Ayuntamiento, en este momento tenemos un déficit presupuestario en torno a 1.100.000 euros, que es un poco menor del que teníamos cuando yo me hice cargo de este ayuntamiento, teniendo en cuenta que a lo largo de estos años pues ha habido un importante efecto inversor que cuantificamos aproximadamente unos 800.000 euros año de gasto del ayuntamiento en inversiones. Y teniendo en cuenta eso y que estamos adscritos al programa LEADER, un programa LEADER que fue mal planteado en su inicio y que en otros grupos la parte que nosotros nos tocaba poner como ayuntamiento la ponían el Principado de Asturias, caso por ejemplo de Oscoseo, nosotros nos vimos abocados a hacer frente a ese aporte de dinero que fue cuantioso a lo largo de estos últimos años, y eso pues nos mermó evidentemente las arcas y no nos permitió hacer el ajuste que nosotros veníamos desarrollando, ¿no? En todo caso, pidiendo el crédito que se nos propone desde el Ministerio, estamos en una situación yo creo que buena en el sentido económico, y hemos planteado en ese plan de ajuste dos líneas claras de actuación. Una, por un lado, aumentar los ingresos y por otra, evidentemente, disminuir los gastos. En el capítulo de aumentar los ingresos hemos hablado en el Pleno de instaurar una nueva tasa, un nuevo IBI a aquellos edificios singulares. En este caso me estoy refiriendo fundamentalmente a las estructuras de las torres eólicas que, pues bueno, van a pagar un IBI como cualquier edificación que exista en el municipio y que de momento no estaba contemplado en nuestras tasas. Vamos a instaurar alguna tasa nueva, concretamente la tasa, por ejemplo, de teleasistencia, que era un servicio que estamos desarrollando desde el ayuntamiento y que los usuarios no aportan ninguna cantidad dineraria. Y por otro lado, vamos a tratar de ajustar al máximo la tasa o precio público correspondiente a cada servicio. Es decir, que aquellos servicios que ahora mismo nos resultaban algo deficitarios, vamos a aquilatarlos, el precio, el coste del servicio a los ingresos que podamos tener vía subvención o vía precio público. Y luego está el capítulo de gastos. Hay 4 los cuales podemos hacer algo, ¿no? El capítulo más importante que teníamos en el ayuntamiento era el capítulo de inversiones, en el cual estábamos cifrando en torno a 800.000 euros anuales el gasto que teníamos desde el ayuntamiento. La propuesta que nosotros vamos a hacer va a ser, evidentemente, dejar las inversiones, específicamente aquellas en las que la subvención sea muy cuantiosa y el gasto que suponga el ayuntamiento muy pequeño, pues serán afrontadas, y las otras que van pues al 50% o similar, pues en principio los vamos a desechar en contra de nuestros propios principios, porque entendemos que hay muchas inversiones que son necesarias. En esa línea nosotros vamos a dejar esa partida en torno a unos 100.000 euros o 200.000, dependiendo de la situación, como podamos afrontar el resto de los capítulos. Otro capítulo importante es el capítulo de gastos sociales, de apoyo a asociaciones culturales, asociaciones deportivas, comisiones de fiestas, etcétera, etcétera, en el cual pues tenemos una partida en que ronda los 100.000 euros de gasto anual, y vamos a dejarla también en unos 20 aproximadamente, lo cual nos supone un ahorro neto importante, también de unos 80.000 euros. Estamos en la línea también de lo que decía de los servicios, de aclimatar el coste real del servicio al ingreso que podamos tener por precio o por subvención. Y por último nos queda el capítulo de personal. En el capítulo de personal, teniendo en cuenta que en la actualidad es un casi 50% del presupuesto municipal, si los otros dos capítulos consiguiéramos hacer el ahorro necesario para no tener que tocarlo, pues no lo tocaríamos. En todo caso, si hay algún tipo de ajuste, sería una rebaja salarial o una reducción del salario aquilatándolo a la subvención que recibimos, de forma que el capítulo pues se quede equilibrado, ¿no? En ese sentido, pues con un ajuste de un 5 a un 10% máximo en los gastos salariales, cubriríamos perfectamente. Hay que tener en cuenta que el gasto salarial ronda el 1.500.000, 1.600.000 euros, lo cual es un ahorro del 10%, pongamos por caso, suponen ya 160.000 euros,
y vamos a tratar de minimizar los costes en personal. También hay que tener en cuenta que en ese tiempo, en ese periodo que estamos hablando de 10 años, va a haber gente que evidentemente se vaya jubilando, y también ahorraremos un poco en el número de contrataciones nuevas. Estoy hablando precisamente del servicio de socorrismo en playa, si bien es un servicio que vamos a mantener. Y esas son las líneas que hemos aprobado, las líneas que han aprobado por unanimidad todos los partidos políticos, sin haber ninguna contrapropuesta de ahorro ni de ingreso. En ese sentido, pues bueno, la oposición realmente aportó poco, pero sí es verdad que un gesto quizá de entendimiento con el equipo de gobierno, pues han apoyado por unanimidad todos estos ajustes, todas estas líneas generales de ajuste, y también se hemos aprobado por unanimidad los otros 2 puntos del orden del día que también eran importantes. Uno era la cesión de terrenos de superficie PAC, aprobamos las bases para esa cesión, y por otro también la subida, ya en línea con lo que apuntábamos en el plan de ajuste, la subida de las tasas del Centro Rural de Apoyo Diurno de Tol, en el cual pues pretendemos eso, aclimatar el gasto que nos supone cada usuario al precio que va a pagar cada usuario, bien vía subvención o bien vía